acompaña el doctor Nelson Rodríguez Monegro, pediatra, exdirector del Servicio Nacional de Salud y muchas cosas más. Y ahora un articulista persistente, señalando algunas cosas que deben ser mejoradas en el sector salud. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Nelson, en esta situación del sector salud, esfuerzos por enfrentar las urgencias, pero también pensando en futuro, a tu juicio, ¿dónde debiera ponerse el énfasis? ¿En gestión, en inversión? Pues yo veo el sistema de salud en la República Dominicana entrampado, porque necesita mayor inversión. Es decir, no es posible dar respuesta a los problemas sanitarios de la República Dominicana con 1.8, un 2% del PIB. Fíjense que a veces se dice, no, que la inversión es un 6%, porque no. Cuando se habla de inversión en salud del sector público, es que estamos hablando de, hoy en día se habla entre un 6 a un 8%. El promedio en América Latina es un 4%. Entonces todavía nosotros estamos muy rezagados en el tema de esa inversión. Estamos en la mitad del promedio. En la mitad del promedio de América Latina. De la América Latina. Pero aparte de eso, luego analizamos ese 2%, hacia dónde se va, que es algo sumamente importante, el tema de la priorización. Fíjense que nosotros seguimos teniendo un sistema centrado en hospitales, en curar enfermos, y todo el componente de promoción de la salud, que es educar a la gente para que adopte estilo de vida saludable y no se enferme. El tema de la prevención de enfermedades, manejando lo que se llaman los indicadores sociales que tienen que ver con el tema de la salud, los determinantes sociales de la salud, así como se llama, también están relegados. Pero hemos hablado mucho, yo diría que hasta la saciedad, del tema de la importancia del primer nivel de atención. Cuando nosotros vemos la partida presupuestaria que van hacia desarrollar ese primer nivel de atención, son prácticamente inexistentes. Entonces, si usted no tiene desarrollado ese primer nivel de atención, pues evidentemente que la gente tiene que buscar por dolencias comunes, simple, asistencia en los hospitales. Y eso es lo que expresa ese desbordamiento de los grandes hospitales nuestros. Entonces, hay que priorizar el sector de la atención primaria, porque en la atención primaria es también donde prevalece el tema de la promoción y la prevención de la salud. Por otro lado, hoy estamos vinculados al tema de la seguridad social. Entonces, fíjense que esa ley, que se ha hablado bastante de que tiene que ser modificada, pues manda a que el Ministerio de Salud es el que tiene que ver con la promoción y la prevención en términos colectivos. Pero ¿qué resulta? Que dentro de la cápita que se da por cada uno de los afiliados hay un componente que es para promoción y prevención. La promoción y la prevención en términos individual es parte de la consulta. Es decir, cuando una persona va donde un médico y ese médico le diagnostica que tiene hipertensión, digamos un cardiólogo, pues además de prescribirle los medicamentos que lleva para normalizar, también tiene que decirle, mire, usted tiene que bajar de peso y para eso tiene que nutrirse adecuadamente, usted tiene que hacer ejercicio, usted tiene que alejarse del cigarrillo, usted tiene que disminuir la ingesta de alcohol. Es decir, esa es en ese momento una prevención secundaria. ¿Qué es lo que se anda buscando con eso? Que esa persona que es hipertenso ya, entonces se disminuya la posibilidad de que aparezcan complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones de un hipertenso? Infarto, accidente cerebrovascular, problema renal crónico, insuficiencia renal crónica. Entonces, yo como médico tengo que orientarlo, no solamente darle medicina. De modo que para mí, la promoción y prevención individual es parte de la consulta. Como consecuencia, dentro de esa modificación que debe hacerse en la ley, ese porcentaje que son ahora mismo, si mal no recuerdo,
alrededor de unos 67 pesos de la cápita en el régimen contributivo. Es para prevención. Es para prevención y promoción. La poca promoción o prevención que hacen las ARS lo hacen para promocionarse ellas como instituciones, pero no para educar a la gente. Entonces, entiendo que ese 67% de 67 pesos, perdón, debe pasar al Ministerio de Salud Pública, con lo cual se financiaría perfectamente todo el tema de promoción o prevención. Por otro lado, usted hablaba de la gestión. Lamentablemente en República Dominicana no tenemos gestores y la mayoría de los que están gestionando instituciones de salud, centros de salud, son personas que son médicos. Ahora mismo con los concursos ha podido entrar gente que no es médico, pero sus competencias como gerentes realmente dejan mucho que desear. Incluso en los propios concursos que hicimos, cuando entrevistamos a personas que tenían maestría en gestión hospitalaria o en salud pública y le hacíamos una entrevista con situaciones simuladas para que dieran respuesta y le explicaran, óigame, la verdad es que deja mucho que desear la formación de esos gestores. Entonces, pienso que en el sector salud, y sobre todo de parte del Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud, tienen que hacer con las academias, incluyendo el apoyo de profesores internacionales, para incluso a esos mismos directores de hospitales, por ejemplo, que han ganado concursos, a tener una actualización de sus competencias, sus conocimientos. Y ustedes no hicieron eso porque usted tuvo, ¿cuánto? 2 años fue. Ajá. Fue 2 años. Fue. 1 año y 8 meses. Un año y 8 meses. Bueno, usted no intentó hacer eso. Claro que sí, claro que sí. Incluso con la OPS nosotros comenzamos una capacitación en lo que llama gestión productiva hospitalaria. Incluso hacíamos que obligatoriamente esos nuevos directores pues se inscribieran en esos cursos que lo impartía la OPS. Llegamos a hacer reuniones con algunas de las academias para nosotros desarrollar, digamos, una diversidad de mecanismos que pudieran contribuir al fortalecimiento de eso. Ahora sucede algo, y es que nosotros no podemos aspirar a ese tipo de profesional con el tema de la politización del sector, y ahí es donde está el tema. Es decir, usted va a preparar a una gente para que después, porque a un senador o a un diputado o a un gobernador quiera que le pongan a un candidato, usted quitar el capacitado para poner a una persona que es el que corresponde a sus intereses. Bueno, entonces, usted hizo una declaración Sí. que fue dramática sobre ese particular y creo que hasta fue por escrito. Sí, sí. De manera que no fue un exabrupto. No. Realmente eso fue un drama, una experiencia triste de su gestión, la presión de los políticos por los cargos públicos en los hospitales. Bueno, realmente yo salgo del puesto precisamente por eso. Es decir, yo era una persona que no resolvía. Bueno, llegó un momento que ya a la oficina del Servicio Nacional de Salud, pues no iba ninguna de esas personas porque en vez de dedicarse al tema de lo que hace en el tema de los legisladores, yo fui diputado. Legislar, representar, fiscalizar, lo que son muchas veces agentes de empleo. Y no muchas veces de empleo, sino de buscar mecanismos para que personas tengan el chequecito en las instituciones. Y yo, evidentemente, que he estado todo el tiempo opuesto a eso. Bueno, pues eso trajo mucho. Usted recuerda aquella expresión del vocero de la Cámara de Diputados, cuando a la salida mía del que servicio, celebró, sí. Hoy se bebe. Se bebe hoy. ¿Usted sabe por qué se bebía? Porque esa persona, precisamente, manejaba la administración de varios hospitales, Moscoso Puello, el antiguo Morgan. Pero uno solo. Él solo. El hospital de Gastro, el hospital de, ¿cómo se llama? Semadoja. Óyeme bien, entonces él había puesto gente de la suya para
administrar eso. Esos hospitales. Evidentemente que yo comencé a corregir esa situación, e incluso hubo una llamada donde él me llamó y me dijo que era él que lo habían cancelado, porque ese es un cuadro político mío. Digo, En bueno, esos términos, así. en esos términos, así mismo. Así de Le digo, descarado. mire, diputado, honorable, esa persona tiene 2 auditorías hechas y la primera recomendación que hace la Cámara de Cuentas es que esa persona debe salir del puesto porque no observa las normas administrativas, contables y financieras que están establecidas. No, pero ella tiene 12 años, ¿no? Tiene 12 años haciéndolo mal. Entonces, no hay forma. Bueno, incluso hubo un intercambio fuerte de palabras. Bueno, pues yo le voy a decir al presidente, y si hay que quitarlo a usted. Y entonces yo... A usted mismo. A usted. O sea, te amenazó. Así mismo. Hay que quitarlo a usted. Si hay que quitarlo, hay que quitarlo. Entonces yo, bueno, pues vaya donde el presidente y dígale eso. Pero mientras yo esté aquí, esa persona no va a seguir administrando ese hospital. Entonces, esas son situaciones que se dan a diario. Entonces, o que le pidan... hay un problema de distribución del recurso humano. Es verdad que hace falta enfermeras, que hace falta médicos, etcétera. Hacen falta. Pero hay un problema grave de distribución. Entonces, ¿qué resulta? Que puede hacer que una persona que haya una plaza en un hospital, digamos, Pedernales, que uno anda buscando los especialistas, que muchas veces se dificulta conseguirlo para que vayan a sitios lejanos, pero aparece uno. Pero resulta que a los 2 meses que está nombrado, entonces hay una solicitud para trasladarlo para la capital. Entonces, ahí vienen los padrinos y la cosa. Yo no puedo trasladarlo porque ahí es que lo necesito. Sino que renuncie, yo buscaré otro. Entonces, todo eso genera una dificultad enorme. Por eso he hablado tanto de que el sector salud tiene que ser despolitizado desde el punto de vista partidario. No hay forma de que haya una respuesta. Bueno, entonces, hoy en día hay una separación de funciones. Pero usted fue diputado. Sí, yo fui diputado. Y no fue por un partido. Yo por un partido. Entonces pero no hacía eso. ¿Le van a acusar a usted de antipartido? ¿Cómo es la cosa? No, lo que pasa es que yo aspiro a que la forma de hacer política aquí tiene que cambiar. Que cambiar. No puede seguir centrado en el tema del clientelismo. Es decir, la mayoría de esos liderazgos son liderazgos con pie de barro, porque están centrados en el clientelismo. El día que dejen, por ejemplo, cuando usted ve el tema de las habichuelas con dulce, el tema de la madre, el tema de los reyes, todo eso, esto se está centrado en el clientelismo. Claro. Entonces, por ejemplo, la Cámara de Diputados, recuerden que la Cámara de Diputados tiene, si mal no recuerdo, Cámara de Diputados, el Senado y la Cámara de Cuentas tienen 3.5% del presupuesto nacional. El presupuesto que tiene la Cámara de Cuentas y el Senado excede sus necesidades. Excede sus necesidades. Pero la Cámara de Cuentas dijo hace unos meses que no tenía dinero para hacer las auditorías de las obras de Odebrecht. Y usted dice que excede su necesidad. En el caso del Senado, pero aún de la Cámara de Diputados, claro, cuando Abel Martínez salió de la presidencia de la Cámara de Diputados, él se dio el lujo de decir públicamente que él dejaba en cuenta, creo que eran 800 millones de pesos. Pero todos esos planes sociales... Que dejaba en cuenta, aparte de lo que distribuían, él tenía excedentes guardados. Pero todos esos planes sociales, entre comillas, son producto de excedentes. Es decir, mientras a otras instituciones le hace falta dinero, ahí sobra el dinero. A la DIDA le dice que va a cerrar locales porque no tiene cómo mantener. Vamos a ver, la DIDA, usted pone ese ejemplo de la seguridad social. Defensa de la seguridad social. Óyeme, un organismo tan importante para la educación y la defensa de los afiliados a la seguridad social no tiene recursos, y es verdad. Fíjense que la mayoría de los dispositivos que existen dentro de la seguridad social, digamos CISARRIL, digamos, qué sé yo, la CIPEN y eso, la parte gerencial y administrativa está financiada por los recursos de la seguridad social, menos la de la DIDA. La DIDA está en el presupuesto nacional. Ah, ¿y por qué tú dejas la DIDA fuera? Si es tan importante. Defensa de los afiliados. Claro, entonces tenemos un problema de que la mayoría de la gente afiliada no conoce cuáles son sus derechos ni los mecanismos de reclamarlo. Usted recuerda una vez que se empezó a decir que, ¿cómo se llama la otra? La Superintendencia de Riesgo Laboral. De Sanril. De Sanril.
no la CISARRIL, la Superintendencia de Riesgos Laborales. de riesgos laborales, tenía un excedente de recursos y que hoy en día debían dar poco más de 20.000 millones de pesos. Sí. Y entonces yo era representante del Ministerio de Salud Pública en el Consejo de la Seguridad Social. Y bueno, pues estaba buscando de cómo parte de esos recursos, pues primero devolverle una parte a los empresarios y segundo, una parte como empleador al gobierno y otra parte invertirlo en los hospitales del Seguro Social. Entonces yo me opuse a eso, porque la ley tiene establecido para qué son esos recursos. Y se aprobó. Y usted no puede... No, y se aprobó. Claro. Y se empezó a poner en vigencia y el gobierno cogió sus 2.000 millones de pesos. Y entonces... Y a lo demás, después una instancia que se elevó ante el Tribunal Contencioso detuvo eso y lo eliminó. Eliminó eso. Pero el dinero de los 2.000 millones que cogió el gobierno nunca se regresó. Entonces, yo le hacía una pregunta a ellos. Primero, desde el punto de vista de los trabajadores, ¿conocen ellos cuáles son sus derechos de riesgo laboral? No lo conocen. No, hay un porcentaje importante de accidentes que son laborales y la gente no sabe que no se lo sabe. Pero de la cantidad que tienen accidentes, ¿cuánto de eso tienen la respuesta oportuna? Adecuada. Tenían límite, por ejemplo, de terapia. Un límite muy pequeño de terapia. Hay gente que le dan 20 terapias, pero necesitaban un año de terapia. De una vez comienzan a especular. Y entonces le sobra el dinero. Lo que pasa es que el porcentaje que se decidió para eso es mucho. No es mucho, es que usted no está funcionando adecuadamente. Es que usted no ha educado a los trabajadores. Es que usted, en fin. La DIDA llegó a tener aquí, se dilucidó aquí con Nelson Marmolejo, un año que tenía 4 millones de pesos para publicidad. Es un mes. 4 millones de pesos para un año para hacer publicidad. Para que profundizara los determinantes sociales de la salud. Bueno, eso es fundamental. Es decir, salud no es ausencia de enfermedad. Y nosotros tenemos que movernos a invertir en crear condiciones de calidad de vida de la gente. Lo que más impacta la salud es que la gente viva bien. Y eso significa ambiente saludable, casa saludable, eso significa educación, eso significa empleo, eso significa agua potable, eso significa el tratamiento de aguas residuales o servidas, como le llaman. Es decir, si no existe eso, evidentemente usted va a tener una población enferma. Por eso, dentro de la estrategia de atención primaria está lo que se llama el trabajo intersectorial e interinstitucional. Es decir, debe haber un componente de presupuesto en cada una de las instituciones porque la salud es un eje transversal a todas. Es decir, cada institución tiene que tener un componente para la salud. Hoy en día, por ejemplo, no tenemos el tema de embarazo en adolescentes, pero eso no se resuelve del sector salud. Y fíjense que, ¿qué está haciendo salud? Bueno, salud sufre la consecuencia del embarazo en adolescentes. El embarazo en adolescentes es un problema de tipo social. Entonces, el primer embarazo. El segundo embarazo. Pero es también educacional. Bueno, precisamente voy. Que no entonces, no del ministerio. ¿Qué resulta? En el nivel de educación que se está trabajando. Hay un programa que se llama Afectivo Sexual, pero muy tímido, muy tímido. Entonces, ahí tiene que profundizarse en la educación de esos adolescentes para que conozcan su cuerpo, para que conozcan cuáles son las consecuencias de sus acciones, para que conozcan cuáles son los métodos anticonceptivos, en fin, la disponibilidad de los métodos anticonceptivos, todo eso es educación. Bueno, pero le tiene miedo a algunas iglesias que entienden que eso es peligroso, enseñarle educación sexual a los muchachos, que lo van a despertar temprano a la vida sexual. Dicen que temprano, ¿verdad? Que los de aquí son tardíos. No, en todas partes es igual, porque es un problema... No es solamente... Creo que aquí son muy tempranos, de todas maneras, y sin educación sexual más temprano. Lo que pasa es que en otros países tienen otra metodología. Dicen, bueno, aquí tenemos una alta tasa de embarazo en adolescentes. En los otros países también. Lo que pasa es que tienen mecanismos para resolverlo. Sí. Por ejemplo, yo estudié un tiempo en Cuba
y estaba en un hospital, se llama un hospital, una maternidad. Yo estaba haciendo cuidado intensivo de recién nacido. Y entonces siempre pasaba por un sitio de ese hospital, González Coro se llama, que tiene un letrerito. Yo veía ahí 20, 25, 30 muchachas jóvenes, pero había un letrerito que decía regulación menstrual. Y digo, ¿qué es lo que hacen ahí? O una muchacha que tiene 2 meses de atraso, ahí la regulan, haciéndole un aborto por succión. Y ya. Regulación menstrual, ya está atrasada. Bueno, pues nosotros la arreglamos. Entonces, en otros países está legalizado el aborto, en fin. Es decir, que hay una serie de mecanismos que no expresan lo que está ocurriendo en otros países. El salud pública tiene, digamos, dentro del tema de la promoción de la salud, un componente para eso. Ahora, ¿puede salud pública luchar con lo que está sucediendo en la sociedad? Es decir, usted coge telenovela, usted coge anuncios, usted coge publicidad de algunas empresas. Es decir, todo incita al erotismo y al sexo temprano. El libertinaje con el acceso a las bebidas alcohólicas. Usted sale por cualquier lado, usted ve muchachas de 14, 15 años recostadas bebiendo cervecita. Y detrás de eso hay otro tipo de droga también. Entonces todo eso incita a el sexo a una temprana edad. Sí, bueno, pero el problema es que el Sistema Nacional de Salud no acaba de despegar en su potencialidad para dar un servicio adecuado a la población. Yo acuñé una frase. No hemos podido implementar el sistema primario de atención primaria. No, porque no se invierte dinero en eso. Es decir, actualmente... ¿Y por qué no se puede? Requiere tanto dinero para establecer el sistema de atención primaria, sí, que va a descargar un poco el costo de la seguridad social. Bueno, déjeme decirle algo. Primero, yo creo en la atención primaria como un mecanismo de mejorar la atención de la gente. Haya o no haya seguridad social. Haya o no haya seguridad social. Eso es lo primero, porque, por ejemplo, las ARS siempre se resaltan el tema de la atención primaria, pero el concepto de ello es contención de costo. Sí, claro. Es que la atención primaria, gracias, es que la atención primaria permite conocer desde temprano la situación de salud del individuo y de la familia, claro, y dar lo que se llama un seguimiento longitudinal. Aquí se habla mucho del tema de la libre elección, por ejemplo, de su centro o el médico. Uno que es médico, cuando tiene una dolencia, busca referencia. Si yo tengo un problema gastroenterológico, hasta algunos colegas dicen, óyeme, ¿tú conoces algún gastroenterólogo bueno? Que yo cuando. Uno que está dentro del sistema. Entonces, no es verdad que la persona, teniendo libre elección, como está dispuesta, hace mejor opción. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El primer nivel de atención es el elemento básico, que tiene una complementariedad con el nivel especializado. Si el primer nivel de atención tiene definido hacia dónde derivar el paciente con complejidad, puede orientar mejor al paciente. Claro. Por otro lado, en la seguridad social no hay ninguna libre elección, porque la persona tiene que ir a lo que ellos tienen contratado, ya sean centro o médico. Si va donde otro médico, a otro centro no es. Entonces, hay una limitación, porque la gente no va donde quiere. Entonces, yo una vez digo, bueno, yo entiendo que un paciente que esté afiliado a una aseguradora debe ir a cualquier establecimiento de salud público o privado que esté habilitado. Para la ARS, en términos económicos, es una ventaja porque amplía el parque y la accesibilidad. Pero lo que se quiere es en una forma, restringir esa libre elección para que yo pueda tener más recursos, porque no todo el mundo reclama. La gente va, no, ese médico no está, y lo paga directamente. Eso por un lado. Y por otro lado, también, porque hoy en día el ejercicio de la medicina, ningún centro privado puede sobrevivir sin los afiliados a la Seguridad Social. Claro. Ninguno. Ahora, una ARS le dice a una clínica, no te voy a contratar, y la quiebra. ¿Qué está ocurriendo con los médicos jóvenes especialistas? Bueno, que no le dan código porque la ARS dice, no, yo tengo los especialistas que necesito. Pero ese médico entonces, ¿cómo diablos se desarrolla?
¿Por qué no puede tener una consulta puramente privada? Porque el 70% de la gente ya tiene un seguro. Entonces, hoy en día el monopolio de la atención en salud está en manos de las ARS. Y seguirá así. Aún los hospitales públicos estén en condiciones de eso. ¿Por qué? Porque ellos eligen si lo contratan o no lo contratan. Entonces la ley hay que modificarla. Yo creo que todo médico que tenga un S4 y que esté certificado en una especialidad tiene que tener un código de todas las ARS, porque así es que usted está ampliando eso. Alguien me dijo un día, eso no ocurre en ningún lado del mundo. Digo, pero nosotros no somos capaces de implementar algo propio de nosotros, que todos tenemos que importarlo. Entonces hay una situación. Yo digo, bueno, la gente usualmente tiene resistencia al cambio, las autoridades también. Perfil epidemiológico y respuesta adecuada. Nosotros estamos en una situación, porque República Dominicana está en una situación desde el punto de vista epidemiológico de transición. Es decir, por un lado tenemos un incremento importante de las enfermedades crónicas no transmisibles, y por otro lado la persistencia de enfermedades infectocontagiosas. Entonces usted tiene que trabajar en paralelo ambas. Por ejemplo, el tema de atención primaria es el ideal para dar el seguimiento al paciente crónico. De una vez. Se detecta temprano. El diabético, no, y el seguimiento que hay que darle. Es decir, la consulta programada, es decir, no es que tú te sientas nada, es que tú debes venir aquí cada 2 meses para yo ver cómo tú sigues y evitar que el diabético se complique, que el pie diabético, que el renal, que el problema oftalmológico, en fin, el control de su glicemia. Entonces, ahí estamos atrapados con esos casos. Es decir, además de eso, una población envejeciente. Lo que yo no acepto es que digan que el sistema de salud está colapsado. El sistema de salud no está colapsado. El sistema de salud está, yo diría, paralizado. Es decir, no terminamos de dar el salto de calidad porque los indicadores nuestros, ningún indicador nuestro se ha deteriorado. Es decir, nosotros no lo bajamos como debemos bajarlo. Pero ustedes tuvieron que ver con el hecho de que se iniciara reparación en 57 hospitales al mismo tiempo. En su momento yo me opuse. ¿Y qué fue lo que yo recuerdo incluso... El clientelismo también, había que repartir. Bueno, no, contratos. Ahí lo que operó fue la intención. Habían hospitales deteriorados, se presentó la oportunidad de que pudiera haber financiamiento para remodelarlo, y entonces yo recuerdo en ese momento que formaba parte del equipo de conducción, que la licenciada María Villa, que formaba parte de ahí, recuerdo que dijimos, hay que tener cuidado con eso, podemos morirnos de éxito, porque intervenir los principales hospitales de manera simultánea, eso va a generar un caos. No, porque eso se va a terminar rápido, que sí o qué. Bueno, ahí están los resultados. Ahora, 5 o 6 años, ahora, en muchos casos. ¿Cuál es el problema de los hospitales remodelados? Es que no tienen la subvención para mantenerse. Es decir, yo le voy a poner un ejemplo. El hospital de San Rafael de Yuma, que es un hospital lindo, un hospital que está climatizado, debidamente equipado, hospital pequeño, municipal, pero la subvención de ese hospital son 200,000 pesos. El aire acondicionado gasta más que eso. Al mes. ¿Y entonces? La maternidad de Los Minas, es decir, hay que ver lo que es eso y cómo está. Pero, ¿cómo se puede mantener esa maternidad con una subvención como la que tiene? O el hospital, o la maternidad de Nuestra Señora de Altagracia cuando la terminen, o el Moscoso Puello. Es decir, usted me preguntaba que si era costosa. Usted sabe que con lo que cuesta la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, se cubría la brecha de atención primaria, se construían las unidades de atención primaria que necesita el país. Y lo voy a decir hoy, tanto el Moscoso Puello como la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar tienen un riesgo y es el colapso. ¿Por qué? Porque no se ha desarrollado el primer nivel en torno a esos hospitales. Por ejemplo, la inversión en la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar debe rondar entre los 13 a 14 mil millones de pesos. ¿Tanto? Sí. Se supone que esos son hospitales no
de tercer nivel, como dice, ese es de cuarto nivel, porque van a tener toda la tecnología posible. Es decir, son monstruos de hospitales desde el punto de vista de su infraestructura, desde el punto de vista de tecnología. Veremos lo que pasa con los recursos humanos. Usted no puede volver a esos hospitales con los recursos humanos que tenía el Morgan antes. Bueno. ¿Verdad? Bueno, entonces, redondeando ya para terminar, ¿qué resulta? Que esos hospitales van a terminar dando atención a cuestiones comunes, que neumonía, que gastroenteritis. Con mucho equipo para grandes. Entonces la inversión, para grandes especialidades. la inversión no se va a justificar porque terminará operando como un hospital general. Bueno, entonces, con el doctor Nelson Rodríguez Monegro se puede hablar por mucho rato y le agradecemos muchísimo que además cuando en esos 20 meses que fue director del Servicio Nacional de Salud, vino por lo menos 5 o 6 veces aquí, cada 3 o 4 meses, siempre atendió nuestras invitaciones, nunca temió venir a discutir esos temas con nosotros. Yo le voy a hacer una pregunta. A diferencia de muchos funcionarios que no quieren venir con nosotros a hablar de los temas que les conciernen. Me dice alguien a mí, bueno, pero tú no decías eso antes cuando tú... Digo, bueno, no, venía aquí y lo decía. Lo que pasa es que usted no me conocía o no le daba seguimiento a lo que yo hablaba. Sí. Yo desde el 2006 que entré a Salud Colectiva, yo he mantenido el mismo discurso. Yo recuerdo una vez... Y vino aquí antes de ser director del Servicio Nacional de Salud. Claro, Varias veces también. Pero yo recuerdo una vez que terminando un programa, usted me dijo, pero usted no le tiene mucho amor a ese cargo. Sí, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Nelson Rodríguez Monegro, por la compañía de este día y por su honorabilidad y su profesionalidad también. Nelson.